Sí, tengo que grabar todas las clases y, y la grabación de las clases las voy a subir a Classroom, ¿ya? Por lo general los sé subir siempre al grupo de WhatsApp, pero como está el Inge, no quiero hacer tanto bulto ahí en los mensajes. Entonces directamente a Classroom lo voy a subir y el link de Classroom les voy a enviar al grupo de WhatsApp y ahí van a estar todos los videos, ¿ya? Eso no se van a preocupar. Ya, como les iba diciendo, ¿no? Ahí se forma lo que es un triángulo rectángulo. Ahí tenemos nuestro triángulo rectángulo y aplicamos el típico Pitágoras, ¿no? La clásica, ¿no? Entonces, este elevado al cuadrado, eso pasa como raíz. Este es un número escalar. Siempre el módulo de un vector es un número escalar, ¿no? Y esta parte sería su cateto opuesto, que tiene una magnitud de 6, ¿no? Fíjense, el tamaño es de 6, por esto aquí 6 elevado al cuadrado. Y el cateto adyacente respecto a un ángulo, si nos podemos dar acá, ¿no? El módulo de acá es 2, ¿no? Entonces, por eso está aquí 2 elevado al cuadrado. Eso nos da raíz de 40 y eso es 2 raíz de 10, ¿no? Y esa sería la magnitud de mi vector B, ¿no? Ya eso para recordar. Y ahora con lo que nosotros vamos a trabajar más que todo es con los vectores en 3 dimensiones, ¿ya? Más que todo la materia se basa en eso, en 3 dimensiones. Ya, y en 3 dimensiones vamos a hacer lo que son esferas, cilindros, etcétera, ¿no? Entonces aquí también trabajamos con los vectores en 3 dimensiones, ¿ya? En 3 dimensiones, como están viendo, ya es en el espacio. Este es el eje X, ¿ya? Este eje rojo es el eje X, este eje verde es el eje Y y este es el eje Z, ¿no? Entonces ahí están viendo lo que es el vector A, que está en 3 dimensiones, que tiene componentes en X es 2, en Y es -6 y en Z es igual a 3, ¿no? Entonces ahí se está pudiendo ver, ¿no? Lo que es, ¿no? Fíjense, en X tiene 2, ¿no? Ahí está haciendo. Luego en Y es -6, ¿no? Esto tendría que venir de esta manera, ¿no? Acá, acá, y luego una altura de 3, ¿no? La altura de 3 estaría aquí, a la mitad, ¿no? Entonces la altura vendría aquí, ¿no? Y de ahí sería así. No, fíjense, ahí está, ¿no? Entonces ahí tiene su componente 2 en el eje X, en el eje rojito, luego tiene -6, ¿no? En el eje verde, en el eje y su altura de 3, ¿no? En el eje Z, que sería el eje de color azul. Ya, ese es el vector en 3 dimensiones, ¿no? Más que todo vamos a trabajar con ese tipo de vectores. Luego, si queremos sacarle su módulo, es lo mismo, ¿ya? Se utiliza lo que es la regla de Pitágoras de forma generalizada. Incluso si tuviéramos un vector en 4 dimensiones, ya por ejemplo, ahorita estamos en 3D, ¿no? Y nuestra realidad también es en 3D, ¿no? Pero se puede considerar una cuarta dimensión. Por ejemplo, puede ser la cuarta dimensión la temperatura, puede ser la presión, ¿no? Entonces, se puede considerar como una cuarta dimensión, ¿no? Ya, entonces aquí por Pitágoras se hace lo mismo. Si hubiera una cuarta dimensión, igual aquí el valor de la cuarta dimensión lo elevan al cuadrado y todo eso va a ser raíz cuadrada, ¿ya? De forma generalizada funciona lo que es el teorema de Pitágoras. Entonces, en 3 dimensiones, para sacarle el módulo a mi vector va a ser lo mismo, todos sus componentes elevados al cuadrado. No, igual aquí tienen que tener siempre en cuenta un detalle, es que cuando aquí, digamos, su coordenada es negativa, ya, el signo y la coordenada, ¿no? La coordenada en sí se eleva al cuadrado, incluyendo el signo, ¿no? Entonces, este signo negativo elevado al cuadrado se va a volver positivo, ¿no? -6 elevado al cuadrado se va a volver 36, ¿no? Positivo. Ya es por esa razón que siempre el módulo de un vector siempre va a ser positivo, ¿no? Porque igual es una magnitud, no puede haber raíz de un número imaginario, ¿no? Por ejemplo, aquí hubiéramos colocado, por ejemplo, si nos hubiéramos equivocado, hubiera sido 4, y si hubiéramos hecho mal, aquí sería -36, ¿no? Hay otros que colocan así, y aquí, por ejemplo, +9, ¿no? Y aquí, ¿cuánto les hubiera dado esto? Raíz de menos, a ver, ahí les hubiera dado 27, 27 menos 4, 23, ¿no? Pero con signo negativo.
No, entonces si le sale así una magnitud, una raíz con signo negativo, ya directamente está mal. Ya siempre, siempre tiene que salir con signo positivo la magnitud, ¿no? Por esta razón que les estoy diciendo, incluyendo el signo es que se eleva al cuadrado, ¿no? Y si ya es positivo, entonces solo lo aplican el cuadrado. Ya esa parte, muchos se equivocan, aunque no me crean, se equivocan. Ya, y eso sería un vector en tres dimensiones, ¿no? Analizando lo más simple que es su módulo, ¿no? Y ahora vamos a pasar a lo que son las operaciones con los vectores, ¿ya? Las operaciones que se puede realizar en este caso sería lo que es la suma, lo que es la resta, ¿no? No existe multiplicación y división ya entre vectores, eso tienen que tener cuidado. No existe multiplicación y división entre vectores, ¿no? Pero eso no significa que no le podamos multiplicar un escalar a un vector, ¿no? Por ejemplo, si yo le multiplico el número 2 a mi vector 2,3, eso sí es posible, ¿no? Este es un escalar, es la multiplicación de un escalar con un vector, pero no hay esto de, por ejemplo, 2 por 3, mi vector, y producto normal, ya, a ver, un producto normal, ¿no? El producto cotidiano de 2 por 3 que te da 6, ¿no? No existe eso entre vectores, ¿no? Es como la parte de álgebra 2. Si ahorita están llevando, ya no existe, mmm, ¿qué se llama? No existe multiplicación entre, no existe división entre matrices, ¿no? Existe lo que es la multiplicación, pero tiene que cumplir ciertas condiciones, que el número de filas el número de columnas de la primera matriz sea igual al número de filas de la segunda matriz, ¿no? Pero en este caso, dense cuenta que no se va a cumplir cuando son vectores, ¿ya? Otra consideración que hay que tener igual en cuenta es que para realizar la suma y la resta, bueno, que en el fondo igual es una suma, hay que tener en cuenta que los vectores tienen que ser de la misma dimensión, ¿ya? Ya siempre tienen que ser de la misma dimensión. Ahora, por ejemplo, si yo tuviera un vector A, si fuera 2,3 y yo tuviera un vector B, ya que sería igual a 1,1,1. Fíjense que este es de dos dimensiones y este es de tres dimensiones. Para que yo pueda realizar la suma, tendría que llevar este vector A de las dos dimensiones a las tres dimensiones. ¿Cómo puedo llevar mi vector A de dos dimensiones a tres dimensiones? ¿No? Este sería X, esto sería Y, ¿no? Y en Z no nos está dando un dato, lo cual significa que Z es cero, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden llevar de lo que es un vector de dos dimensiones a un vector en tres dimensiones, ¿no? Siempre y cuando sepamos qué coordenadas es, ¿no? En este caso siempre casi es X y es Y, ¿no? Entonces aquí sería X, Y y Z, ¿no? Y aquí lo mismo. X, Y y Z, ¿no? Entonces con estos dos vectores ahí recién podría hacer lo que son operaciones, ¿no? Operaciones de suma, ¿ya? No puedo directamente con este sumar, ¿ya? No, no estaría bien. Ya, entonces, para este tipo de, para este tipo de operaciones de lo que es la suma, se puede realizar de forma gráfica y también se puede realizar de forma numérica, ¿no? De forma analítica. Ya, de forma gráfica, como están viendo, no hay mucha ciencia, ¿no? Incluso esto ya lo vemos en lo que es colegio. ¿No? Fíjense que aquí tenemos un vector resultante R, ¿ya? Que este vector resultante resulta de la suma del vector 1 más el vector 2, ¿no? Y en aquí la más clásica, la que más aconsejo también es lo que es colocar lo que es ¿qué se llama? De mover lo que es el vector, ya hace lo que es cabeza con cola. En este caso, fíjense que aquí tengo lo que es el vector B sub 2, ¿no? Y aquí tengo lo que es el vector B sub 1. Entonces, este vector B sub 2 lo estoy trasladando ya a lo que es la cabeza del vector B sub 1. Y ahí está lo que es la cabeza con la cola, ¿no? Y una vez que yo traslado gráficamente, respetando el ángulo, respetando su dirección, ¿ya? Para la suma, ¿no? Entonces, respetando el ángulo, respetando su dirección, de tal forma que estos dos son paralelos, ¿no? Entonces, la resultante, la suma de esos dos vectores realizando gráficamente es esta, ¿no? Fíjense que va a partir desde la cola del primer vector hasta la cabeza del último vector que estemos sumando, ¿no? Entonces, ahí estamos haciendo lo que es la suma gráficamente, ¿no? Que es la más recomendable, la más sencilla.
¿Ya? Y luego tenemos lo que es la resta, ¿ya? La resta en el fondo es una suma, eso ahorita igual lo vamos a ver. Por ejemplo, aquí tenemos lo que son cuatro vectores, ¿no? Fíjense, ahí tenemos lo que es el vector amarillo A, el vector verde B, el vector C, ¿no? Fíjense que está yendo hacia abajo y el vector D, ¿no? Entonces, lo que acá el ejercicio me está pidiendo es este resultado, A menos B menos C menos D. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos un vector menos b, ya a nuestro vector original que teníamos de esta manera, lo único que tenemos que hacer es cambiarle el sentido, ¿ya? El sentido es este. Ya hay que tener igual algo en cuenta de los vectores. Ya ya el ángulo tita, este ángulo es su dirección, ya es su dirección. El sentido, fíjense, el sentido es bien hacia arriba o bien hacia abajo. Ya, ese es el sentido, ¿no? Ese es el sentido de nuestro vector. Y luego el tamaño de nuestro vector es el módulo, ¿ya? Para que sea un vector tiene que tener esas tres características. Tiene que tener una dirección, tiene que tener un sentido y tiene que tener un módulo, ¿no? El tamaño del vector. Ya, con eso en cuenta, ¿no? Este va a ser el vector más b, ¿ya? Y cuando yo tengo el vector menos b, simplemente se le cambia el sentido, y ese sería el vector menos b. Ya luego yo tengo lo que es el vector menos c, ¿no? Eso igual significa que este vector que estaba yendo hacia abajo va a cambiar su sentido, y ahora va a ser este, ¿no? Ese va a ser el nuevo vector, que va a ser el menos c, ¿no? Y luego vamos a tener lo que es el vector menos d, igual lo mismo, el sentido está yendo hacia abajo, ¿no? Cuando tenemos signo negativo, lo único que cambia es el sentido. Y ahí ese sería el vector menos d. Ya, entonces, cuando yo hago la operación a, ¿no? Esto es lo mismo que decir a más menos b más menos c y más menos D, ¿no? Entonces, más menos B, y hay que hacer lo mismo, la cabeza con la cola, ¿no? Entonces, aquí yo tengo el vector A y le sumo más el vector menos B, ¿no? El vector menos B, ¿cuál es? Es este, ¿no? Fíjense cómo está yendo en el mismo sentido, ¿no? Estos dos vectores, este menos B con este menos B, comparte la misma dirección, mismo módulo, mismo sentido, ¿no? Menos B, menos B. ¿No? Entonces ahí estoy haciendo el A más menos B. Luego voy a hacer más el menos c, ¿no? El menos c, fíjense que está viniendo de está abajo hasta acá, ¿no? Entonces ese vector yo lo puedo trasladar. ¿A dónde lo traslado? A la cabeza de mi último vector que estaba sumando, ¿no? Y luego más menos d, ¿no? ¿Dónde está mi vector menos d? Está yendo desde acá hacia acá, ¿no? Entonces igual lo traslado, su cola con la cabeza de mi último vector que estaba sumando, ¿no? Y ahí estoy trasladando mi vector menos d, ¿no? Como están viendo. Y luego la resultante de esos vectores en forma gráfica va a ser partiendo desde la cola de mi primer vector hasta la cabeza de mi último vector, ¿no? Y ese sería mi vector resultante. Ya como están viendo, no hay mucha complicación con lo que es en dos dimensiones. En tres dimensiones es prácticamente lo mismo, ahorita lo van a ver. No, solo que se complica ya lo que es el gráfico, ¿no? Ya la perspectiva, ¿no? Es un poco más difícil de notar. Aquí es más fácil que se vea todo. Ya, luego vamos a tener lo que son las sumas, igual gráficamente, gráficamente de vectores. Por ejemplo, este es un ejercicio del Inge Escalante, si no me equivoco. Es un ejercicio interesante. Van a tener cuidado con los micrófonos. Más que todo por su privacidad, ¿no? Carvasa y su mamá les esté mandando por pan, cosas así. Toda la clase va a enterar. Ya, por ejemplo, este ejercicio. En la figura, realizar gráficamente la suma, ¿no? Y ahí tenemos A menos B más C, ¿no? Donde la circunferencia, perdón, donde el radio de la circunferencia es 3, ¿no? 3 unidades. Ahí tenemos una circunferencia y ahí tenemos vectores, ¿sí? El vector A, el vector B, el vector C, ¿no? El vector A, aparte como dato, nos está dando el ángulo es de 60 grados, su dirección, ¿no? El ángulo del vector B es de 30 grados.
Ya otra cosa igual que hay que tener consideración, ya desde ahorita nomás ya tocaremos lo que es ese tema, tocaremos ese tema, es que tienen que tener cuidado con los ángulos, ¿ya? Si va en sentido antihorario, si va en sentido antihorario, ya va a ser positivo, ¿ya? Y si el ángulo va en sentido horario, ¿no? En el sentido de las agujas del reloj, ¿no? En sentido horario, el ángulo va a ser negativo. ¿Ya? En este caso, fíjense, este ángulo 60 se considera un ángulo positivo. ¿Ya? Y este ángulo menos 30, fíjense que está partiendo desde este eje hasta llegar al vector. Y ese es un ángulo negativo. Ya, eso más que todo, desde ahorita les digo para los siguientes temas, ya por ejemplo en coordenadas polares, coordenadas esféricas, ¿no? ¿Para qué se llama? Para definir lo que son límites de los ángulos, ¿ya? Entonces tienen que tener muy en cuenta esto, ya del sentido. Sentido horario positivo, sentido antihorario negativo. Ya, entonces tenemos esos datos, tenemos que realizar la operación que nos han dado aquí, a menos b más c, ¿no? En forma gráfica y en forma numérica más creo que nos piden. No creo que solo en forma gráfica, pero en forma numérica más aquí lo estoy haciendo. Ya, en forma gráfica no hay mucho que decir, ¿no? Aquí fíjense, nos dice menos b, ¿no? Entonces este ángulo que es b, yo lo cambio su dirección, ¿no? Este es el ángulo b, pero si yo lo cambio su sentido, perdón, ¿no? Vamos a tener lo que es el ángulo, perdón, vamos a tener lo que es el vector menos b. El vector menos b. Ya, si yo lo cambio su sentido, ¿no? Y luego si traslado ese vector que estaba acá, yo lo traslado a la cabeza del vector a la cual estoy sumando, ¿no? Cabeza con cola, y luego le sumo, ¿no? El vector más c, ¿no? Fíjense que el vector más c está yendo hacia abajo, ¿no? Entonces ahí directamente, ¿no? La resultante parte de la cola del primer vector a la cabeza del último vector que estamos sumando, ¿no? Entonces ahí no hay mucha complicación, ¿no? Fíjense que nos pide más c, ¿no? Entonces al c no hay que cambiarle el sentido, simplemente hay que cambiarle el sentido al vector b. Ya, entonces tuviéramos, ¿no? A más menos b, ¿no? Esta parte es menos b y luego más c, ¿no? Y ahí está, ¿no? La resultante. Ese sería a menos b más c. Eso sería en forma gráfica, ¿no? Ya esta es la solución en forma gráfica. Y ahora lo vamos a hacer la solución en forma numérica. En forma numérica, ¿qué es lo que pasa con los vectores? Tenemos que descomponer. Ya en este caso, mi vector A se descompone en su eje X, ¿no? Acá, y se descompone en el eje Y. Ya de esa manera, ¿no? De tal forma que aquí siempre les tenga que quedar de esta manera, ¿no? Como un rectángulo. Entonces mi vector A se descompone, se descompone. Mi vector A se descompone en el eje Y, ¿no? Este vector que estoy aquí pintando de azulito, ¿no? Ese es mi componente en Y y esta acá va a ser mi componente en X, ¿no? Ese es mi vector A, su componente en el eje X, ¿no? X y esto es Y. ¿No? Ahora, ese es mi vector mi vector, su componente en X, ¿a qué va a ser igual? A sub X. Va a ser igual al módulo de mi vector A. Ya va a ser el módulo, ¿no? Al tamaño de mi vector A por el coseno de 60 grados. Disculpar, mi pulso en carnavales se me ha ido. Ya, entonces, como es cateto adyacente, ¿no? Fíjense, va a ser por el coseno, ¿ya? Cuando es el cateto opuesto, ¿no? A este ángulo de 60 grados, es con la función seno, ¿no? Entonces, acá mi vector A en X, ya mi componente en X va a ser igual al módulo de mi vector por el coseno de 60 grados, cateto adyacente. Y ahora, si yo lo dejo solamente aquí, simplemente va a ser un módulo, ya no es un vector como tal. Entonces, ¿qué más hay que aumentarle?
tendríamos que aumentarle el vector unitario. Ya, en el eje X el vector unitario es el vector unitario Y. ¿Ya? Ese es un vector unitario. ¿Ya? Ahorita más abajo vamos a ver lo que es un vector unitario. ¿Ya? Pero su principal característica es que su módulo vale 1. ¿Ya? Luego, en el eje Y, el vector unitario es el vector unitario J. Ya eso igual tienen que tenerlo en cuenta. ¿No? Eso en 2 dimensiones. Ahorita vamos a ver en 3 dimensiones, poco a poquito, ¿ya? Entonces, en 2 dimensiones, el vector unitario en el eje Y es el J y el vector unitario en el eje X es el Y. Ya eso en coordenadas cartesianas, porque igual más adelante vamos a ver lo que son coordenadas polares, etcétera, y no es lo mismo, ¿ya? No hay J, Y, es un poco más distinto. Ya, entonces, a este mi vector, a este su componente en el eje X, yo que le tengo que aumentar, su vector unitario en el eje X, ¿no? En dirección Y, ¿ya? Entonces ahí recién se vuelve un vector, ¿no? Y luego su componente en el eje Y va a ser lo mismo, ¿no? Va a ser el módulo de mi vector. En este caso, como es cateto adyacente, ¿no? Fíjense que este vector que está acá, yo también lo puedo trasladar aquí, ¿no? Puedo mover los vectores, ¿ya? Esa es igual una característica muy importante de los vectores, que ustedes pueden mover el vector, ¿ya? Pueden mover el vector siempre y cuando no varíen el sentido y no varíen la dirección. Incluso pueden cambiar el módulo, pero lo que no tienen que cambiar es la dirección y el sentido. Entonces, el vector se sigue considerando el mismo, ¿ya? Entonces aquí pondremos que colocar por el seno de 60 grados y eso en dirección J, ¿no? Y ahí estaríamos descomponiendo mi vector A. Ya eso ahorita se va a ver mejor. Ya como les decía, aquí estamos descomponiendo el vector A. Ya ahí está su componente en el eje X, ¿no? Este es A en X. Ya ese es su componente en X. Y este es su componente en Y. Ya, el módulo del vector, antes colocaba lo que es el módulo, pero fíjense que el módulo desde mi vector A ya nos está dando como dato, ¿no? Donde el radio de la circunferencia es 3. Entonces, el radio de la circunferencia es 3, el módulo de mi vector A, ¿cuánto va a ser? Va a ser 3, ¿no? Entonces, por eso estoy colocando directamente el 3. Ya algo que también tienen que tener en cuenta es la forma de notación de los vectores, ¿ya? Por ejemplo, acá, este vector en 3 dimensiones. Fíjense que yo tengo mi vector A que es 2, menos 6, ¿no? Y 3, ¿no? En X, en Y y en Z, ¿no? Y otra forma de escribir el vector sería 2 en dirección Y más 6. Oh, perdón, aquí nos hemos equivocado. Ahí sería menos 6 en dirección J, ¿ya? O también, incluso sería mejor colocarlo así. Menos 6. Perdón. Ya, cualquiera de esos dos. Ya pueden colocarlo menos 6 en J o también pueden colocarlo de esta manera. Ya sería 2 en dirección Y, ¿no? En dirección X, menos 6 o más 6 en dirección menos J, ¿no? Que está yendo hacia abajo. ¿Ya? Y luego 3 en dirección K, ¿ya? Con los vectores unitarios, Y, J, K, ¿no? El vector Y en X, J en Y y el vector K en Z, ¿no? Entonces aquí yo estoy utilizando otra forma de notación, creo que aquí nos podemos confundir. Pero esto es lo mismo que les he dicho, ¿no? Es el módulo de mi vector A, que es 3, ¿no? Por el coseno de 60 grados, y eso en dirección Y, ¿no? Como lo que estaba colocando arriba. Ya luego, más 3 por el seno de 60 grados, y eso en dirección J, ¿no? Esa es otra forma de escribir, ¿no? En este caso, en 2 dimensiones. Ya mi componente en X y mi componente en Y, ¿no? Esta es una forma de escribir y esta es otra forma de escribir. Por lo general, lo que más vamos a utilizar va a ser esta primera, ya de los paréntesis, ya, porque como están viendo, incluso es un poco más tedioso escribir con I y con J, ya. Los casos en los que vamos a escribir con I y con J va a ser cuando hagamos producto vectorial, ya que igual vamos a ver más adelante. Ahorita estamos repasando lo básico, ya sé que algunos que ya conocen esto se deben estar aburriendo, pero es necesario, se equivocan en cositas así, aunque no me crean.
Ya, ese va a ser mi vector A, ¿no? Ese es mi vector A. Como están viendo, arriba va a ser positivo y a la derecha es positivo. Ya, esto está yendo su componente en el eje Y estaba yendo hacia arriba, entonces era positivo. Su componente en el eje X estaba yendo hacia la derecha, era positivo. Ahora, para mi vector B, fíjense que su componente en X de mi vector Y está yendo hacia la izquierda, por lo cual va a ser negativo. Su componente en Y de mi vector B está yendo hacia arriba, por lo cual va a ser positivo, ¿no? Este negativo y este subcomponente del B va a ser positivo y este negativo. ¿Ya? Y el vector C, fíjense que solamente tiene una componente, ¿no? Por lo cual va a ser con signo negativo, porque está yendo hacia abajo. Ya, entonces, para descomponer mi vector B, yo sé que la magnitud de mi vector B, ¿no? El tamaño de mi vector igual va a ser 3, ¿no? Ya les he dicho, el radio de la circunferencia es 3, ¿no? Entonces, el tamaño es 3, ¿ya? Y fíjense aquí el ángulo. Y este es el cateto, cateto adyacente, ¿ya? Por lo cual, aquí para mi vector B va a ser menos 3, o perdón, va a ser menos, ¿no? Porque está yendo hacia la izquierda, ¿no? ¿Ve? Ya les estoy diciendo. Y el módulo de mi vector por el coseno de 30, ¿no? Porque es cateto adyacente, ¿no? Y el cateto opuesto, ¿no? Va a ser con signo positivo porque su componente en el eje Y está yendo hacia arriba, luego va a ser módulo por el seno de 30 grados, ¿no? Ese es su componente en Y. Ya, y luego mi vector C directamente se puede colocar, ¿no? Fíjense que solamente tiene una componente, ¿no? Fíjense, aquí va a ser, va a ser 0 en X y va a ser menos 3 en Y, ¿no? Menos 3 en Y. ¿No? Y no hay mucho donde analizar, ¿no? Ese sería su componente, aquí sería X y eso sería en Y, ¿no? No tengo que aquí sacar el seno, no tengo que sacar el coseno, ¿no? Aquí no hay un ángulo, ¿no? Fíjense, está sobre el eje Y, entonces solamente sería esto. 0 en X menos 3 en Y, ¿no? Ese es mi vector C. Ya, y eso es lo que tengo acá, ¿no? 0 en X menos 3 en Y. Y ese es mi vector C. Igual les vuelvo a repetir, ¿no? No se olviden de esta notación para los vectores, ¿ya? No es lo mismo C 0 punto menos 3, ¿ya? Este es un punto, ¿ya? Este es un punto y este es un vector, ¿ya? La forma de escribir. Ya una vez que ya tengo todo esto, entonces simplemente es meter a la calculadora, ¿no? Por ejemplo, coseno de 60 grados va a ser un medio, ¿no? Y un medio por 3 nos va a dar lo que es 3 medios, ¿ya? Luego lo que es el seno de 60 grados va a ser raíz de 3 sobre 2, ¿no? Multiplicado por el 3, 3 raíz de 3 sobre 2, ¿no? Y ese es mi vector A. Luego mi vector B, que va a ser igual, menos 3 por coseno de 30, que va a ser raíz de 3 sobre 2, coseno de 30, metan a la cálculo. Verifiquen y con el signo negativo, ¿no? Porque su componente en el eje X estaba yendo hacia la izquierda. Y luego aquí 3 por el seno de 30 va a ser un medio por 3 me da 3 medios. Y ahí tengo lo que es A, B, C, ¿no? Y luego simplemente hacemos la suma, ¿no? La suma de vectores. Lo que nos pedía el ejercicio, que era A menos B más C, ¿no? Entonces ahí tengo lo que es mi vector A menos, ¿no? Ahí está mi vector B y luego más mi vector C, ¿no? Hacemos la suma, ¿no? Fíjense que aquí va a ser menos con menos, aquí se va a hacer más, ¿no? Aquí todo esto menos esto, ¿no? Y comparten el denominador, ¿no? Fíjense, el 2, entonces ahí directamente es 3 menos 3 raíz de 3, ¿no? Luego para el otro componente es 3 raíz de 3 menos 3, ¿no? ¿Ya? Y luego hay que sumarle igual este, ¿no? Que sería su componente en el eje Y para mi vector C, ¿no? Entonces todo esto menos 3, ¿no? Y estos dos primeros, este con este, más 0, no le afecta nada y se queda tal y como está, ¿no? Esta primera componente. Haciendo operaciones, esto ya no hay mucho que explicar, ¿no? Esta parte hacemos operaciones, ya, y ese sería el resultado. Ya prácticamente este es el resultado. Ya, y luego de acá lo que podemos sacar es el ángulo. Ya, por ejemplo, ahí teníamos lo que era la resultante, ¿no? Cuando hacíamos gráficamente cabeza con cola, ¿no? Ahí, y ahí teníamos lo que era la resultante.
Y ahí teníamos lo que era un ángulo, ¿no? Fíjense, tenemos un ángulo alfa. ¿Ya? Entonces, ese ángulo alfa, ¿de qué manera lo podemos sacar? Este ángulo alfa. Ya, igual se va a formar lo que es un triángulo rectángulo, ¿no? Fíjense, esto con esto, ¿no? Y ahí tengo lo que es mi ángulo alfa. Entonces aquí la tangente de alfa, que va a ser igual, va a ser cateto opuesto, ¿no? Que sería su componente en el eje, Y, ¿no? Dividido entre el cateto adyacente, que sería su componente en el eje X, ¿no? Entonces eso es lo que tengo acá, ¿no? Lo que es la alfa, ¿no? Tenía lo que era tangente de alfa, y eso era igual a, aquí teníamos lo que era y, ¿no? Menos y sobre x, ¿no? Y alfa va a ser igual a la arco tangente, ¿no? Para despejar la tangente, al otro lado pasa como la arco tangente de menos y sobre x, ¿no? Y fíjense, la parte del y de nuestra resultante es esto, ¿no? Todo esto es la parte del y la parte del x es todo esto. Y ese sería el resultado. Ya, tal vez aquí se pareciera que hay una confusión. Fíjense en esta parte del menos y, ¿no? Fíjense por qué está colocando aquí menos y. Ya, si ustedes meten esto a la calculadora, esta parte del y, ya esto que está acá, si ustedes meten esto, les va a salir negativo, ¿ya? Y se va a comparar con esto. ¿Ya? ¿Por qué les va a salir negativo? Incluso gráficamente ya les está mostrando. Fíjense que su componente en y, les va a salir un número negativo, ¿ya? Les va a dar un número negativo. Y su componente en X va a ser positivo, porque está yendo hacia la derecha, ¿no? Entonces aquí su componente en Y les da un número negativo. Y ahí se nota clarito, ¿no? Se nota a leguas que 3 por raíz de 3 menos 9 va a salir un número negativo, ¿no? Ese negativo ya está aquí implícitamente en la operación, ¿no? Y ahí meten esto a la calculadora y ahí les da lo que es el ángulo. Ahora, lo que les decía, fíjense que la calculadora les va a dar este ángulo, que es menos 24,89, ya con signo negativo, que influye el signo negativo de acá, ¿no? Este signo negativo, ¿qué les está diciendo? Ustedes pueden pensar, está mal, ¿no? Tal vez está cálculo. Pero el signo negativo les está diciendo que este ángulo alfa, como están viendo ahí, está tomando en sentido horario, ¿ya? Fíjense, está tomando en sentido horario. En sentido horario, el ángulo que nos daba, el ángulo era negativo, ¿no? Si el sentido era en sentido antihorario, el ángulo era positivo, ¿no? Entonces, ese negativo que sale ahí abajo es por esa razón, ¿no? Que está tomando en este sentido la calculadora. Ya son detalles simples, pero esta es la diferencia, ¿no? De entre un ejercicio bueno y un ejercicio malo, ¿ya? Ya, entonces ahí estaríamos haciendo ya lo que es vectores en dos dimensiones, de forma gráfica, de forma numérica, ¿no? Ya saben sacar el ángulo, todo eso. Ya, lo que es el vector unitario. Ya, como les decía, el vector unitario es un vector cuyo módulo es igual a 1. Ya, esa es su principal característica, ¿no? Entonces, fíjense que aquí tenemos lo que es un vector A, ¿no? Ahí tenemos lo que es el vector A y ahí tenemos su vector unitario. Ya, espérenme un rato que voy a sacar asistencia, que ya va a terminar la sesión. Nos vamos a volver a conectar en 5 minutos, ¿ya? Una sesión más, porque nos falta y aparte estamos atrasados. Ya en 5 minutos nos volvemos a conectar. Esto en modo. Ya en 5 minutos nos volvemos a conectar el mismo link, ¿ya?